Bienvenidos a este nuevo video del curso de Implementación Normativa Gradual del Código Procesal Penal Federal. En esta ocasión vamos a analizar la resolución 121 dictada en febrero de este año 2021 de la Comisión Bicameral que decidió implementar nuevas normas. Esta resolución, en esta oportunidad, ha sido suscrita por 8 de los 16 legisladores que la integran y en este sentido, permítaseme aludir a un llamado de atención porque es la resolución aprobada con menor número de legisladores. Y cuando además vemos que todos ellos pertenecen a un mismo sector político, que es el oficialismo, se pone en alguna medida en crisis la capacidad de consenso para decidir, tomar las decisiones de esta bicameral. En cuanto al contenido, la resolución en el artículo 1 dispone que implementa los artículos 366 al 370 y el 375 del nuevo Código Procesal Penal Federal para que empiece a regir en todas las jurisdicciones federales del país, insertas en el Código Levene, así como también en la justicia nacional, mientras resulte de aplicación esta legislación, esté bajo la jurisdicción nacional. Los primeros artículos, del 366 al 370, lo que regulan es el procedimiento de revisión de sentencia condenatoria firme, mientras que el 375 alude a cuándo se ejecuta la sentencia condenatoria. La norma continúa diciendo que va a empezar a regir estas normas del Código Procesal Penal Federal en todo el país al tercer día hábil posterior a la publicación en el boletín oficial, como lo vienen haciendo el resto de las resoluciones anteriores de la misma comisión, y esta publicación se produjo el 10 de febrero del 2021. Este primer capítulo de la vigencia de las normas sobre revisión lo que hace es poner en vigencia todo este capítulo que en el Código Levene ya existía como instituto, pero como recurso de revisión, que técnicamente para algunos en doctrina no es un verdadero recurso, sino un ocurso. Y este instituto lo que hace es poner en valor la idea de justicia por sobre la de seguridad jurídica, porque ya hay una sentencia condenatoria que adquirió firmeza, pero que por razones de justicia es necesario revisar en base a particulares circunstancias que vamos a analizar. En cuanto a la puesta en vigencia de todo este capítulo de la revisión, la verdad es que no advierto un mayor impacto porque, por un lado, ya teníamos una de esas causales de revisión que sí es verdaderamente novedosa porque no estaba prevista en el Código Levene, que es el artículo 366, inciso F, que es cuando ha habido un pronunciamiento de un organismo internacional de aplicación de derechos humanos. La cuestión es que ese caso, que sí es novedoso, ya fue puesto en vigencia por la resolución de noviembre del 2020, y además, cuando uno analiza las normas del Código Levene sobre revisión, bueno, encuentra que estas normas del Código Federal guardan parangón y en algunos casos incluso exactamente la misma redacción. Como digo, la única novedad era ese 366 inciso F, que no está en el Código Levene, pero que ya había sido puesto en vigencia en noviembre del 2020. Cuando uno ve los fundamentos de esta resolución, encuentra que tiene algunas ideas que no están del todo claras. Por un lado, entre los fundamentos de la resolución surge la idea de que para la comisión todo este capítulo, de los artículos 366 al 370, ya estaba vigente para la jurisdicción federal, no así para la nacional. Y eso lo hacen montada sobre la idea de que ya no la resolución del 2020, que puso en vigencia solo ese 366 inciso F, sino la resolución de la comisión bicameral con la integración anterior, a través de la resolución 219, se habían puesto en vigencia estas normas vía el artículo 54. El artículo 54 lo que establece es la competencia de la Cámara Federal de Casación y justamente en el inciso E dice que la casación federal, no la nacional, la casación federal lo que va a intervenir es en en la revisión de las sentencias condenatorias firmes en los términos del 366 y siguientes de este código. Y de esta idea de que menciona el 366 y siguientes, pareciese que la comisión está sacando la conclusión de que como el 54 fue puesto en vigencia para la jurisdicción federal en esa resolución 219, más no para la jurisdicción nacional, entonces ya estos artículos regían para la jurisdicción federal, pero no así para la nacional. Expresamente en los fundamentos dice que la resolución 120 que puso en vigencia el 366 iso F para toda la justicia federal y nacional,
dice que lo que buscó es reforzar justamente esa resolución 219, porque puso el 366 en vigencia también para la justicia nacional, dando por sentado que ya lo estaba entonces para la federal. Esto justamente lo hacen en base a que la resolución 219 ya había puesto en vigencia para la jurisdicción federal ese artículo 54 con esa redacción que recién mencionamos. Sigue señalando entonces en estos fundamentos que para la justicia nacional no estaba vigente el 366 y siguiente porque solo lo estaría en esa lógica para la justicia federal por la implementación del 54 con aquella resolución 219. Y entonces en los fundamentos advierten que es necesario que en la justicia nacional también rijan todas estas normas, porque subsiste una regulación dispar respecto de la justicia federal con aquella interpretación extraña del 54. En esos fundamentos siguen diciendo entonces que resulta oportuno implementar para todos los tribunales de la justicia nacional este capítulo del 366 al 370 para evitar que haya situaciones de desigualdad. Sigue diciendo que con esto se unifican los criterios para que todo en el sistema de justicia, de administración de justicia, que depende del Estado nacional, federal y nacional, estén las mismas reglas. Bajo la misma lógica, entonces ya estarían vigentes estas normas para el sistema federal desde la 219, con la implementación del 54. El último argumento con el que cierran estos fundamentos es que con esto, además, se adecúa el ordenamiento jurídico interno a los instrumentos internacionales de derechos humanos, fundamentalmente Convención Americana en el 8.2H y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 14.5. Estas dos normas que cita específicamente son las que regulan el derecho al recurso como doble conforme o doble instancia. Y la realidad es que la revisión como instituto no tiene nada que ver con la doble instancia o el doble conforme. Ya acá tuvimos una sentencia que pudo ser recurrida a través de este instituto del doble conforme que nuestra Corte regula con la idea de revisión integral, con la doctrina de capacidad de rendimiento en el fallo casal, metiéndose con cuestiones de hecho y prueba. Y ese es el instituto del doble conforme. Pero en este instituto de la revisión ya hay una sentencia que adquirió calidad de cosa juzgada, con la posibilidad de que haya habido un doble conforme si se interpuso ese recurso, y no impacta acá el instituto del doble conforme, es otro instituto, con lo cual esta cita no me parece pertinente. Y cerrando los fundamentos con la parte dispositiva, pese a que en los fundamentos pareciera insistir en que estas normas ya están vigentes en el sistema federal desde las 219, es inconsecuente en la parte dispositiva porque lo que dispone es que todas estas normas se empiecen a aplicar tanto en el sistema nacional, pero también en el sistema federal, que si ya estaban vigentes, ¿para qué volver a insistir con su implementación? ¿Y qué sentido tuvo la 1 del 20 al poner para la justicia federal el 366 inciso F? Sí hubiera sido pertinente en esta lógica haberlo puesto solo para la nacional. Así que en este sentido advierto que hay cierta incoherencia en la fundamentación, que la vuelve un poco errática a esa fundamentación, pero lo que vale es la parte dispositiva, y en la parte dispositiva, sin ninguna duda, todas estas normas las pone en vigencia para la jurisdicción nacional, pero también para toda la federal, insertadas en el Código Lebel. Si pasamos a analizar cuáles son estas normas que se han implementado, tenemos en primer lugar el 366, que lo que regula son las causales por las cuales procede la revisión, que son causales taxativas. El artículo dice que procede contra una sentencia firme en todo tiempo, o sea que no hay un plazo, por eso es una excepción a la idea de cosa juzgada, obviamente siempre en favor del condenado, que es el único que puede salir beneficiado con este instituto, y empieza a enumerar las causales. La primera causal, la del inciso A, dice que los hechos establecidos como fundamento de la condena fueran inconciliables con los fijados por otra sentencia penal que adquirió carácter de irrevocable. Y esta causal no es novedosa, porque cuando uno compulsa el Código Lebere, exactamente es el inciso 1 del 479, con lo cual ningún aporte hace implementar este inciso A. La segunda causal prevista en el 366
dice cuando la sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o prueba testimonial, cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulta evidente aunque no exista un procedimiento posterior. Esta causal ya estaba en el 479, inciso 2, con la misma redacción. Lo único que no preveía ese 479, inciso 2 del Código Levene era este agregado de que resulta evidente que no exista un procedimiento posterior. De todas maneras, si bien esta parte es novedosa, no parece que sugiera grandes innovaciones. Después tenemos el inciso C, que es cuando la sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de un prevaricato, de cohecho u otro delito, cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable. Y este es el mismo supuesto, con la misma redacción idéntica, del 479, inciso 3 del Levene, con lo cual, al igual que el inciso 1, ningún impacto genera. Pasando a la cuarta causal de esta revisión, el 366 en el inciso D dice que después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o nuevos elementos de prueba que solos o unidos a los que ya habían sido examinados hicieran evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o que encuadra en una norma penal más favorable. Esta redacción es idéntica a la del 479, lo único que en el 479 no tenía es que el hecho cometido no es punible, esto es que existe una excusa absolutoria. Tampoco, al igual que el inciso que vimos recién, introduce una cuestión muy novedosa o que mereciera especial reparo. Que no estuvieran previstas las excusas absolutorias, pareciese que no era imposible introducirlas como una herramienta. Otro inciso es el E, que dice que procede esta revisión cuando corresponda aplicar retroactivamente un cambio en la legislación que favorezca al condenado, y esto, aún con una redacción que no es exactamente igual, ya estaba también en el 479, en el inciso quinto, que decía que procede la revisión cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia. El último de los supuestos sí es novedoso respecto del Código Levene, que es este inciso F, que es cuando se dicta en el caso concreto una sentencia de la Corte Interamericana o una decisión de un órgano de aplicación de un tratado en una comunicación individual. Este es novedosa, pero como ya vimos, fue objeto de implementación tanto para la justicia federal como para la nacional en la resolución de noviembre del 2020, con lo cual ya estaba vigente. En esto remito a lo que mencionamos en el video anterior, con todas las cuestiones problemáticas que el tema genera, básicamente respecto de la Comisión Interamericana, que la comisión bicameral, por la discusión que brinda, parece ser que le quiere dar efectos a esas comunicaciones o a esos informes individuales de la Comisión Interamericana con este carácter, pero como señalé en el video anterior, bueno, la posibilidad de que el informe de la comisión no sea el definitivo porque el caso pueda llevar a la Corte Interamericana pone en dudas esa virtualidad. De todas maneras, como digo, la bicameral está aludiendo de que tal vez con esta norma se puedan dar solución a ciertos casos contenciosos que se están litigando ante la Comisión Interamericana. Así que ese tema es interesante ver cómo finalmente cierra. Por último, el 366 cierra diciendo que el rechazo de la solicitud de revisión no impedirá un nuevo pedido fundado en motivos distintos. Y esto, si bien también está en el Código Levene, expresamente con una redacción muy similar en el 489 del Código Levene. Conclusión, esta implementación del 366 no pareciese que introduzca grandes novedades, excepto este inciso F que, como venimos diciendo, ya está implementado por la anterior resolución de la bicameral. Pasemos al artículo 367 del Código Federal. Esta norma alude a la legitimación para deducir esta revisión y señala al condenado su defensor, al representante del Ministerio Público a favor del condenado, mostrando que el Ministerio Público no es un acusador ciego y que puede actuar en favor del imputado. El inciso C menciona al cónyuge, al conviviente, al ascendiente o descendiente del condenado cuando éste falleciera. Cuando uno repara en la norma del Código Levene, encuentra que la redacción es prácticamente la misma.
el único caso no previsto es el del conviviente del inciso C, y que en el inciso 1 agrega al condenado y al defensor un nuevo legitimado, que es cuando el condenado es incapaz, queda legitimado el representante legal. Tampoco entonces, salvo con este caso del conviviente, se incorporan grandes novedades. Por otro lado, en el 368, esta norma lo que alude es a cómo se debe interponer este pedido de revisión. Dice que esa revisión se interpondrá por escrito ante la oficina judicial que sortea 3 jueces para que lo traten, y que esos 3 jueces no pueden ser ninguno de los que ya intervinieron en el caso. Si uno lo analiza esto en comparación con el Código Levene, el 482 dice el recurso de revisión será interpuesto ante la Cámara de Casación. Bueno, hoy el 54 del Federal le da competencia a esta Cámara de Casación, personalmente o mediante su defensor. Bueno, acá no alude a oficina judicial, para el momento del Código Levene no existía oficina judicial, hoy existe una oficina judicial en la casación, será ante esa oficina judicial. La gran novedad es que no pueden intervenir ninguno de los jueces que hubieran intervenido antes, lo cual, bueno, vía excusación y recusación podía conseguirse del mismo modo. En cuanto a las formalidades, el 368 dice que este pedido de revisión tiene que contener en referencia concreta los motivos en que se funda, o sea, los fundamentos, disposiciones legales aplicables y copia de la sentencia, y esto mismo establecía el 482 sin ninguna diferencia. Finalmente, sí aparece una novedad en el 368, es que junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se agregarán los documentos, que no estaba previsto en el 482, pero digamos no parece tampoco una modificación sustancial a la fórmula de interposición. Si vamos al 369, también implementado, vemos cuál es el procedimiento regulado. Y empieza diciendo que para este procedimiento rigen las normas de las impugnaciones en cuanto sean aplicables. En el Código Levene, en el 483, hablaba de las disposiciones del recurso de casación que resulten aplicables, con lo cual no hay grandes cambios en esta redacción. Después señala que los jueces podrán disponer todas las indagaciones y diligencias preparatorias que consideren útiles y delegar su ejecución a alguno de sus miembros. Acá, dentro de la lógica del acusatorio, podría haber sido otra la solución que daba este código, porque transforma al Poder Judicial en quien va a hacer las indagaciones y diligencias preparatorias. Y esta misma redacción es la que tiene el Código Levene, en esto no hay ningún cambio. Con lo cual, tal vez lo único que podríamos hacer es una crítica a cómo regula esto el Código Federal, dentro de una lógica acusatoria que se queda en esto con funciones para el Poder Judicial. Y finalmente, el 369 concluye diciendo que podrá disponerse la libertad provisional del condenado, sea con o sin caución, durante este procedimiento de revisión, cuestión que no estaba en el 483 del Levene, pero sí estaba en el 484 con una redacción análoga. Antes de resolver el recurso, el tribunal podrá suspender la ejecución de la sentencia recurrida, disponer con o sin caución la libertad provisional del condenado. Así que, desde esta perspectiva, el 369 tampoco ofrece ninguna innovación que mereciera esa implementación como una novedad. Perdón. Finalmente, si vamos a la última de las normas implementadas, el 370, dice que la decisión que deben adoptar los jueces lo harán directamente dictando sentencia definitiva con medidas que sean consecuencia de esa sentencia. O sea, no hay reenvío. En el Código Levene, el 485 daba esta posibilidad de reenvío o que directamente dictara sentencia definitiva. Lo concreto es que hoy por hoy la jurisprudencia de la Corte veda la idea del reenvío, de modo tal que habilita las casaciones positivas. O sea que, por ejemplo, una absolución que es impugnada del tribunal oral, que es impugnada ante la casación, si la casación cree que hay que revocarla, que no es correcta esa decisión, directamente hoy, por esta jurisprudencia de la Corte, que nace desde el fallo Kahn en adelante, dice que como no puede haber reenvío, porque eso afectaría a Nevis in idem, la propia casación tiene que dictar, en todo caso, la condena. Después puede haber reenvío para graduación de pena, pero ya el Tribunal de Casación revoca la absolución y condena. Bueno, con esta lógica de que no debe haber reenvío, en base a el juego que tiene con el Nevis in idem, en el caso este de la revisión,
parece que es la misma solución, con lo cual, si bien hay una diferencia en las dos regulaciones, hoy yo diría que en el recurso de revisión del Código Lebene tampoco debería regir reenvío por esa jurisprudencia de la Corte. Así que esto, si bien es una redacción diferente, creo que hoy en la práctica no tendría ninguna diferencia por el imperio de esa jurisprudencia. O sea que esto es una consecuencia directa de no admitir más reenvíos y que las casaciones sean positivas. Conclusión, creo que no hay ninguna novedad en la incorporación de estas normas, solo el 366F era novedoso y ya ha sido implementado. De todas maneras, yo los dejo como un interrogante, porque si bien yo no advierto cuál es el beneficio o las consecuencias de haber implementado todo este capítulo, probablemente yo no lo esté advirtiendo y sí existe alguna consecuencia que los legisladores bien habrán advertido y por eso he decidido implementar todo este capítulo. Vamos a pasar ahora al último de los artículos implementados que refieren a cuándo se ejecuta la sentencia condenatoria. Este artículo 375, de su redacción solo importa la primera oración, que bajo el título remisión de la sentencia dice solo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes. Con esta norma implementada, se cierra una discusión que estaba latente y que tenía soluciones contradictorias. Había una corriente de opinión que decía que cuando se rechazaba por la casación el recurso extraordinario, la condena se tenía que ejecutar, aunque hubiese interpuesto un recurso de queja, no resuelto aún por la Corte Suprema. La cuestión es que históricamente existió una confusión que después la Corte Federal se encarga de poner de resalto en un fallo que vamos a considerar, Olariaga, en 2007, y esa confusión se producía entre cuando la sentencia condenatoria se encuentra firme, con el valor de cosa juzgada, y por eso se debe ejecutar, y cuando debe ser ejecutada independientemente de que no esté firme, por los efectos de los recursos. La cuestión es que esa confusión había quedado bastante marcada en un plenario de la propia Casación Federal, el plenario Agüero del 2002, donde se había establecido como doctrina plenaria que cuando un recurso de casación había sido declarado mal concedido por la Cámara de Casación y se lo recurría por vía extraordinaria, la sentencia se la iba a considerar firme cuando la casación declaraba inadmisible el recurso extraordinario federal, sin importar que hubiera un recurso de queja por extraordinario denegado ante la propia Corte. Esta jurisprudencia es puesta en crisis en un fallo posterior de la Corte Federal, que es el que les mencioné recién, el fallo Olariaga, del 26 de junio del 2007, donde se discute cuando una sentencia condenatoria queda firme, no a los fines de ver si se ejecuta o no, sino en el caso era para ver hasta cuándo debía aplicarse el cómputo especial de la ley 24390, la ley del 2x1, en el cómputo de la prisión preventiva. En ese fallo la Corte recuerda lo que ya había dicho en otro fallo anterior, donde había señalado que la indicación, la voluntad del procesado de recurrir ante el tribunal una sentencia impedía considerar firme esa sentencia. Y agrega en el considerando 7, y esta es la parte donde desautoriza el fallo Agüero y marca la confusión entre cuándo queda firme y cuándo debe ser ejecutada, señalando que los jueces anteriores en jerarquía, que habían dejado de aplicar ese 2x1, antes de tiempo, digamos, confundieron la suspensión de los efectos, que hace entonces a la ejecutibilidad de las sentencias, lo que sería efecto suspensivo, no suspensivo de los recursos, con la inmutabilidad de la sentencia que es propia de la cosa juzgada. Y aclara la Corte, y aquí es donde desautoriza la doctrina de Agüero, que la sentencia firme se adquiere cuando la Corte desestima la queja, y no, como había dicho en Agüero, cuando la casación rechaza el extraordinario. Entonces, este era el desaguisado que había con estas cuestiones, multiplicado por la existencia de otras normas que avalaban una u otra postura.
Así, el 285 del Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es el que regula el recurso de queja ante la Corte por recurso extraordinario federal denegado, señala que mientras la Corte no haga lugar a la queja, no importa que esté interpuesta, no se suspende el curso del proceso. Y de aquí se deriva, para algunos, que este recurso de queja por apelación por recurso extraordinario federal denegado, lo que tiene es efecto no suspensivo, y entonces la sentencia se ejecuta hasta que la Corte abra la queja, y entonces ahí se suspenderán los efectos. La cuestión es que en el Código Levene existía otra norma, que es el 128, que dice que las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas en cuanto no sean oportunamente recurridas. Y bajo esta lógica, hay quienes entendían que el recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado es un recurso y, por tanto, hasta que no esté firme la sentencia, que como vimos por Olariaga es cuando la Corte rechaza el recurso de queja, entonces no podía ser ejecutada. Y si esta es la interpretación del 128, como el procesal civil y comercial se aplica de manera supletoria dentro del Código Levene, entonces predomina el 128. Esta interpretación es la que le ha dado la Cámara Nacional de Casación Penal en esta causa Ivanov del 30 de octubre del 2015, con voto que lideró Luis García, donde allí decían que el principio de inocencia determina que una sentencia queda destruido ese principio de inocencia cuando la sentencia adquirió firmeza, ya no es recurrible. Y aclaraba que este 128 del Código Levene impide escindir firmeza de ejecutariedad. Solo se puede ejecutar cuando quede firme. Y entonces el 128 predomina respecto del 285, que en este fallo Ivanov, el tribunal de grado inferior había dado predominio a ese 285, y aquí lo que se dice es que el 128 es el que rige y es erróneo aplicar el 285 del procesal civil y comercial. Esta misma jurisprudencia la repite la Cámara Federal de Casación a través de otra de sus salas, sala 2, en este fallo Sugarramurdi en el 2016. La cuestión es que un año antes del 2015, la Cámara Federal de Casación Penal había sostenido la misma solución a través de esta causa Medrano, con voto que lidera Ángela Ledesma, donde se había sostenido que la ejecución de la sentencia en materia penal, una sentencia condenatoria, solo puede operar cuando el fallo condenatorio quede firme. Y ahí aclaraba, en la misma línea que Olariaga, que esto es cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza la queja por el recurso federal denegado. Y esto es en base al principio de inocencia. La cuestión es que con esta misma lógica es como se resuelve en el Código Federal la situación. Este artículo 375, que ha sido finalmente implementado por la Comisión Bicameral, señala que solo pueden ser ejecutadas las sentencias firmes. Y las sentencias condenatorias firmes pueden ser ejecutadas cuando queden firmes, y esto es, conforme a Olariaga, cuando la queja ante la Corte es desestimada por la Corte. La cuestión entonces quedó cerrada. Esto es así, nos guste o no nos guste. Personalmente yo creo que era mejor solución que la sentencia se ejecute aunque la Corte no haya todavía rechazado la queja. Ya la condena habrá obtenido un doble conforme. Sea que un tribunal oral condenó y la casación confirmó esa condena, sea que absolvió y la casación revocó y condenó, caso en el cual el doble conforme, a partir de la jurisprudencia de la Corte en Duarte, tiene que controlar a ese fallo, esa primer condena en casación, otra sala de casación, con lo cual ya el doble conforme está garantizado, y que haya un extraordinario ante la Corte contra esa condena. Si no es admitido ese recurso extraordinario, aunque haya queja, yo creo que debería ejecutarse con la misma lógica que le da el 285 del procesal civil y comercial. O sea, no es un tema de ejecutar
la sentencia porque está firme, sino porque el recurso de queja ante la Corte debiera tener efecto no suspensivo. Esa es mi posición porque además de no ser así, lo que se alimenta es que se interponga la queja al solo efecto de que no se empiece a ejecutar, por el efecto suspensivo que se le daría a ese recurso. Y eso lo que genera es que haya más casos que lleguen a la Corte, aun cuando finalmente no haya ninguna posibilidad, porque la verdad que no haya ningún motivo para llegar a la Corte. Pero lo que moviliza ese recurso es justamente no ejecutar la sentencia que fue ya dictada. Así que de esa perspectiva, creo que hubiera sido mejor solución eh, esta que les menciono. Pero la discusión, como les dije, en el código está cerrada, la comisión bicameral implementa esta norma dentro de sus facultades y esto ya no es materia más de discusión. Lo que sí hay que aclarar es que el hecho de que esta sentencia no esté firme, porque todavía la Corte, en este caso, no habría rechazado el recurso de queja, si bien no puede ser ejecutada como sentencia, justamente por no estar firme, sí puede habilitar que una sentencia condenatoria dictada e incluso confirmada genere la necesidad de, en base a un aumento del riesgo procesal de fuga, porque el imputado ya tuvo sentencia y esto lo acerca más a la cárcel, puede entonces incrementarse el riesgo de fuga y a partir de allí disponerse una medida de coerción, entre las cuales puede estar, por supuesto, por principio de subsidiariedad y como última opción, la prisión preventiva, como hoy lo regula el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal, también implementado. Y cuando estamos dentro del Código Levene, además, lo que puede ser es que esa sentencia condenatoria, si hubo una excarcelación previamente concedida, considerando que esa sentencia condenatoria es una nueva circunstancia que puede aumentar el riesgo de fuga, puede generar que por artículo 333 del Código Levene se revoque esa excarcelación. Entonces, el hecho de que no pueda ser ejecutada la sentencia no impide que a través de una medida cautelar, una medida de coerción personal, se encarcele al condenado que aún no tiene sentencia condenatoria firme. Insisto, no porque la sentencia empiece a ejecutarse, sino porque se aplica esta medida de coerción. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y habrá un debate sobre las cuestiones que estoy dejando planteadas. Muchas gracias.